Hola mi gente, ¿cómo están? Les habla Rafael González de tu canal GIC Excel VI. Hoy te traigo una masterclass. ¿Ok? Esta masterclass vamos a comenzar con una serie de videos que vamos a ir explicando algunas funciones del lenguaje M. Dentro de las funciones que vamos a ver en estas primeras etapas va a ser las funciones de texto y que las voy a subdividir en algunos videos para ir explicando de acuerdo a la funcionalidad de esa función de texto que tenga. Todas estas funciones van a estar dentro de texto, pero vamos a ir alternando entre funciones de texto, funciones numéricas, funciones de tabla, funciones de lista y todas estas cosas a través de todas estas series de videos o de masterclass que la he denominado así. El día de hoy vamos a ver dentro de las funciones de texto el grupo que corresponde a extracción de texto. ¿Okay? Vamos a tener determinadas cadenas de texto y dentro de estas funciones que vamos a ir explicando vamos a ver qué hace cada una y cómo extrae determinada cantidad o número de texto de acuerdo a esa cadena desde donde vamos a extraer. Esto les sirve a ustedes para que vayan ubicando, se vayan manejando más o menos el lenguaje M o las funciones, les vayan perdiendo un poco el miedo a aquellos que todavía no se han metido de lleno con estas funciones, que también les permite resolver algunos escenarios un poco más complejos, es decir, anidándolas dentro de otras y haciendo esa lógica de pensamiento que les va a permitir resolver situaciones que normalmente directamente desde el Ribbon no van a poder resolver. Ahora bien, lo que quiero que se concentren, más allá de los casos que vamos a ver el día de hoy, lo que quiero que se concentre es en qué hace cada función y qué devuelve cada función. ¿Ok? Cuáles son sus argumentos y qué resultados nos va a ir arrojando cada uno dependiendo del uso de dichos argumentos. Quédate conmigo entonces y vamos a verlo. Ok, mi gente, vamos a comenzar entonces con esta serie de ejercicios referentes a las funciones de texto que permiten extraer información o extraer determinada subcadena de texto de otra cadena de texto. Ok, entonces ese grupo o ese primer grupo que vamos a ver el día de hoy se corresponde con esto que ustedes ven aquí en la izquierda de su pantalla. Y yo he creado una carpeta, ok, donde están las funciones que vamos a ver el día de hoy. Vamos a ver primero estas 5 primeras funciones que ustedes ven aquí, que trata de lo que ya les acabo de conversar. Entonces, estas funciones que están aquí, que van a ver en el archivo que les voy a dejar en la descripción, ok, corresponden con una descripción de qué hace la función, cuáles son los parámetros que ella misma sugiere, simplemente para irla viendo en el ejercicio. Tiene también la sintaxis de la función que vayamos a ver y un ejemplo en cada una de ellas que te dice más o menos qué es lo que hace la función, ¿ok? O cómo funciona la misma. Perfecto, entonces vamos a ir viendo estas funciones y después las vamos a ir aplicando en cada uno de los ejercicios. Muy bien, entonces vamos a ver este primer grupo de 5 funciones para iniciar el video de hoy. Lo primero que vamos a hacer entonces es ver la función TextStar. La función TextStar es como la función izquierda en Excel, aquellos que conocen Excel. ¿Ok? ¿Qué hace la función TextStar? La función TextStar de una cadena de texto especificada, y aquí vamos a ver obviamente su sintaxis. ¿Ok? De una cadena de texto, que es el primer argumento, se lo tenemos que decir como texto. ¿Ok? Le vamos a indicar la cantidad de caracteres que necesitamos extraer desde esa primera función, que sería obviamente el inicio de la cadena de texto. ¿Ok? Toda la cadena de texto que comienza al inicio, cuántos caracteres necesitamos extraer. Y el resultado que vamos a obtener es otra cadena de texto o subcadena de texto con solamente los caracteres que le indiquemos. ¿Ok? Es como la función izquierda. Su contrapartida o su espejo, pero de manera contraria, es TextEnd. ¿Okay? TextEnd tiene los mismos argumentos, solo que ahora va a contar desde el inicio o desde el final de la cadena de texto, perdón, y le vamos a extraer desde ese final cuántas cadenas de texto necesitamos extraerles, como la función derecha del Excel. ¿Okay? También dentro de la misma vamos a ver función TextAct. TextAct lo que extrae es un solo carácter, ¿ok? Un solo carácter, vamos a verlo aquí. Un solo carácter de una cadena de texto que le demos. Lo que le vamos a indicar es el número de índice o el número de posición en que se encuentra ese carácter y ese es el que me va a extraer dentro de esa información. ¿Okay? Eso para dependiendo del contexto que ustedes bien manejen. Lo importante aquí no es ver el caso que vamos a ver. Lo importante aquí es que entiendan qué hace la función. ¿Ok? Y ustedes pueden identificar en qué contexto les sirve para usarla. Muy bien. Entonces,
Visto estas tres, vamos a empezar a hacer los ejercicios. Vamos al primer ejercicio que ven en la carpeta de otras consultas. Aquí a la izquierda de su pantalla, en el panel de consulta, vamos a seleccionar este primer ejercicio, ¿ok? Que es el número 1. Ese primer caso, el número 1, vamos a abrirlo. Y ustedes se van a fijar que en la columna se encuentra una columna de tipo texto, porque tienen que estar de tipo texto para poder hacer el trabajo, porque estamos hablando de funciones de texto, ¿ok? ¿Y qué tiene esta columna? Yo la he llamado fecha y hora. Esto es un caso que a veces se puede presentar cuando extraemos data y bajamos datos, por ejemplo, en CSV o en Excel o en lo que sea, nos baja de esta manera. Esto significa que los primeros 8 caracteres se corresponden con la fecha, ¿ok? Con una fecha dada. Disculpen, con la fecha dada. Y los segundos o los últimos 6 caracteres se corresponden con la hora. Pero fíjense que todo viene unido. Necesitamos separar la fecha de la hora, de cada una de las horas. ¿Okay? Estos 6 últimos caracteres corresponden a las horas. Y así sucesivamente en cada una de las cadenas de texto que tenemos en cada una de las filas de esta columna. ¿Okay? Perfecto. Entonces vamos a hacer esa operación utilizando text start y text end. Vamos con la primera, que es text start, y vamos a extraer lo que corresponde a la fecha. Bien, para ello vamos a ir a agregar columna. ¿Okay? Vamos a ir a columna personalizada. Y una vez nos abra el cuadro de diálogo, vamos a empezar a trabajar nuestra función. Aquí el nuevo nombre de la columna le vamos a poner start, ¿okay? Para diferenciar cada una de las funciones que vayamos trabajando. Este mismo escenario lo vamos a trabajar en las otras funciones que les acabo de indicar. Vamos entonces aquí a la fórmula de columna personalizada, recuadro de fórmula de columna personalizada, y vamos a escribir text start así seguido, sin punto. Y vamos a tener una especie de cuidado. Yo he llamado a algunas funciones aquí. El nombre de las funciones le coloqué más o menos la función, pero sin el punto, si observan. ¿Ok? Porque no puedo tener punto, porque el punto es para reservado, obviamente en este caso, para la función. Entonces, la primera que le aparece es el nombre de la consulta, que en este caso guarda una función. ¿Ok? Pero ustedes van a seleccionar la que tiene el cubo aquí como morado y le van a dar a text.start. ¿Ok? No se confundan cuando estén hablando con el IntelliSense. Estoy utilizando una versión de Microsoft 365 de Excel para hacer este ejercicio. Si ustedes tienen una versión 2019 o anterior, pueden que algunas características de las que yo estoy explicando aquí no les funcione o no les aparezca. ¿Okay? Vamos entonces a comenzar con la de text start. Entonces vamos a abrir paréntesis. Muy bien. Entonces aquí nos dice text as null text. Perfecto. ¿Qué nos dice? Que nos está pidiendo dónde se encuentra el texto, de dónde necesitamos extraer la información. El texto se encuentra ahorita en nuestra única columna que se llama fecha y hora. Vamos a dar doble clic allí y se nos agrega la columna que contiene el texto, el cual vamos a extraer información. Coma para indicar el segundo argumento. El segundo argumento nos pide un conteo de caracteres que necesitamos extraer. En este caso, la fecha, si ustedes ven aquí, tiene 8 caracteres. ¿Okay? Si nosotros vamos aquí contando, tiene 8 caracteres. Corresponden a 2, corresponden al día, a 2 más que corresponden al mes y a 4 que corresponden al año. Esos son nuestros primeros 8 caracteres que corresponden cada una de las filas a nuestra fecha. Bien, pues vamos aquí a colocarle 8 caracteres. Vamos a cerrar paréntesis. ¿Okay? Esos son los únicos 2 argumentos que nos pide la función y vamos a decirle aceptar. Ya como ven en pantalla, se ha agregado una columna solamente con los datos de la fecha. ¿Okay? Se extrajo la fecha. Ya después hacerle los cambios y todo lo demás que corresponde. Bien, para convertirla en fecha si eso es lo que desean. Pero no, como les dije, no quiero que se fijen en un escenario que más o menos se presenta, pero lo importante aquí o el objetivo del video de hoy es mostrar qué hace la función. Bien, entonces aquí le vamos a cambiar el nombre. Vamos a presionar el paso F2 para ir a cambiarle el nombre y le vamos a poner start. ¿Ok? Así como el nombre. Ahora, vamos a hacer lo mismo, pero con la función textEnd, que ya como les dije, tiene los mismos argumentos, solo que funciona de manera, inicia la extracción desde el final del texto hasta la cadena o el número de cantidad de texto que necesitamos extraer. Vamos a utilizarla para extraer la hora de esta cadena. Entonces la hora de esa cadena se encuentra en los últimos 6 dígitos. ¿Okay? Si vamos después de la fecha, fíjense que los últimos 6 dígitos corresponden a cada una de las horas, minutos y segundos. Solo que no tiene los 2 puntos característicos del formato de hora. ¿Ok? Eso es lo que vamos a hacer con la función textEnd.
Entonces, sencillamente vamos a hacer lo mismo que hicimos con Star. Vamos a columna personalizada. Y en columna personalizada vamos a llamar aquí a esta columna ahora. Vamos a llamar en. ¿Okay? Vamos aquí a ir al recuadro de fórmulas y vamos a hacer lo mismo. Text, ahora colocamos en y aquí el IntelliSense nos reconoce el texto. ¿Okay? Text.en. Esa es la que vamos a elegir. Text.en, que es la función. Abrimos el paréntesis. Nos indica dónde está el texto, obviamente en fecha y hora, doble clic, coma, y le vamos a indicar ahora que va a extraer 6. Aquí entonces lo que va a hacer, cerramos paréntesis, lo que va a hacer es extraer desde el final del texto los 6 caracteres de ahí hacia la izquierda, de derecha a izquierda. Ok, vamos a decirle aceptar. Y así se fijan, nos ha agregado una columna con los últimos 6 caracteres que representarían en este caso las horas. ¿Okay? Bien, vamos a llamar a nuestro paso F2. Bien, y vamos a decirle en para identificarlo. De aquí a ahí calculamos en con la función text. La tercera función sería textAct. Vamos a textAct y si se fijan aquí lo que nos pide la función es cuál es el texto de donde vamos a extraer y cuál es el número de posición, que se lo tenemos que indicar como número, para que ella nos extraiga de toda esa cadena de texto el carácter que esté en esa posición. ¿Okay? Eso dependiendo del escenario donde ustedes se estén desarrollando, sepa que esta función los ayuda a eso. Bien, vamos a ir otra vez a nuestro ejercicio número 1 o de otras consultas. Vamos a ir a columna personalizada. Bien, y en columna personalizada vamos aquí a nombrar a la columna act. ¿Okay? Para que sepamos que es esa función. Vamos a nuestro recuadro de las fórmulas y vamos a ponerle text. ¿Okay? Y ahí aparece, ¿ve? TextAct. ¿Ok? Seleccionamos esa función, text.act, o escriben simplemente text.act. Recuerden que las primeras letras van en mayúscula. Tenemos que respetar la sintaxis de las funciones porque si no, no va a funcionar o no la va a leer como una función tal. Va a tener un error, ¿okay? De lectura, de sintaxis. Vamos entonces a abrir el paréntesis. Vamos a, por eso apóyense mucho en el IntelliSense. Vamos aquí a seleccionar fecha y hora, que es donde se encuentra nuestro texto. Y vamos a suponer aquí en este ejercicio que nosotros queremos extraer el cuarto dígito, ¿ok? El cuarto dígito de toda esta cadena que representaría como el número final del mes. ¿Ok? Esa es una suposición. Sé que es un escenario que normalmente no se da, pero para que entendamos qué hace la fórmula. Para indicarle que es el cuarto texto, recuerden que Power Query cuenta desde la posición 0. Sería nuestra posición 0, sería la inicial. ¿Ok? No es lo mismo que indicarle cantidad. Cantidad se la podemos indicar desde el 1 en adelante. Pero para indicarle posición tenemos que indicarla desde el 0. Para que ella lea que el 0 es la primera posición. Entonces, para que sea la cuarta posición, restémosle 1 y nos da la tercera. Entonces le tenemos que indicar el número 3. ¿Ok? Para que extraiga el que está en la cuarta posición. Va a contar 0, 1, 2 y 3. Vamos a cerrar el paréntesis y vamos a darle a aceptar. Y ya como se fijan en la columna act, llamada act, nos extrae el segundo dígito de lo que representaría en este caso, en esta cadena de texto, el mes. Eso es lo que haría. Si quieren ingresar otra aquí, simplemente cambian, otra posición, simplemente cambian. Y dicen, por ejemplo, si quiero ingresar, que me extraiga la posición 6, por decir algo. Entonces la posición 6 sería la posición 7 dentro de la cadena de texto. Sería como el número 2 que se encuentra en el 21 del año. 21 sería el segundo 2. Vamos a decirle aceptar y fíjense cómo nos trae ese dígito como tal. ¿Okay? Va a depender, como les dije, del escenario que ustedes se encuentran. Ahora, en esta función tienen que tener cuidado porque si en este caso tenemos 8 dígitos para la fecha y 6 dígitos para la hora. En total la cadena tiene una extensión de 14 caracteres. ¿Qué pasa si nosotros le decimos que extraiga el carácter 15? Por ejemplo, o 16, que no está dentro de la cadena, porque obviamente la cadena llega hasta la cadena 14. Vamos a decirle entonces, por ejemplo, 15, ¿okay? Bueno, que sería 14, sería 13. Entonces vamos a decirle 15, que son dos más. Vamos a darle OK y fíjense que nos arroja un error. ¿Por qué? Porque si se fijan en el mensaje de error, aquí abajo nos dice que el valor indicado como índice está fuera del rango de toda la cadena de texto. ¿Okay? Cuando es mayor el número de lo que representa el largo de la cadena de texto, sencillamente nos arroja el error. Tienen que tener eso en cuenta por si van a extraer alguna cadena, les arroja este error. Bien, vamos a volver a nuestro inicio y en la barra de fórmula y vamos a colocarle el 3 inicial que teníamos para
Eso era para que ustedes vieran lo que genera si ponemos un número mayor. ¿Bien? Y ahí volvemos otra vez al segundo dígito del mes. Simplemente para ejemplo. Muy bien. Ya teniendo TextAct, TextStart, TextEnd y TextAct, vamos a ver ahora cómo extraer caracteres que se encuentran dentro del medio de toda esta cadena. Y para los que conocen Excel, estas funciones la hace extraer, la función extraer. Bien, nosotros para el extraer en Power Query es como el text range y el text middle. Ambas, el text range y el text middle, funcionan igual. Cada una de ellas tiene el mismo funcionamiento, pero las diferencias una pequeña cuestión. Y la vamos a ver, ya ustedes van a ver. Fíjense, vamos a utilizar primero text range. Text range, ¿qué hace? Text range me pide en su sintaxis, o en su descripción también, pueden ver aquí, que lo que retorna es una subcadena de texto desde un punto de inicio. Es decir, nosotros le vamos a indicar desde qué posición se va a ubicar y a partir de allí cuántos caracteres va a extraer. Estos caracteres se cuentan de izquierda a derecha. ¿Okay? Eso tienen que tenerlo en cuenta. Entonces, esta función lo que pide es un texto. ¿De dónde vamos a extraer el texto? Que va a ser nuestra columna de fecha y hora. El offset como número significa en qué posición, cuántas me voy a trasladar y desde esa posición ahí me voy a ubicar como tal. ¿Ok? Y un valor opcional que sería el conteo de los valores numéricos. Porque es opcional. Si yo no le indico nada, por defecto me va a extraer desde esa posición todas las cadenas restantes que estén dentro de toda esa cadena. ¿Ok? Valga la redundancia. Si yo se les indico explícitamente, tengo que indicarle cuántas cadenas o cuántos valores me va a extraer desde esa posición. Entonces, fíjense, vamos a obtener los mismos resultados de start y end. ¿Ok? La vamos a obtener aplicando text range. Es decir, extráeme lo que corresponde a fecha o extráeme lo que corresponde a hora. Entonces vamos a verlo dentro del ejercicio. Bien. Y text middle, si ustedes se fijan, el text middle hace lo mismo. ¿Okay? Tiene la misma sintaxis. Esta función tiene la misma sintaxis. Me pide texto, después me pide un número de comienzo, en aquel caso se llama oxex, pero aquí me está pidiendo la posición de comienzo, que tengo que dársela como número, y un parámetro opcional que significaría cuántos caracteres voy a extraer. Entonces ya ustedes ven que estas dos funciones hacen lo mismo. La diferencia es que si me sobrepaso de cadenas posibles de extraer, una me arroja error y la otra simplemente me extrae hasta donde llegue. Esas son las dos características y lo vamos a ver, las dos diferencias y lo vamos a ver en el ejercicio. Fíjense bien. Vamos aquí de nuevo a nuestro primer ejercicio y vamos a agregar una columna personalizada donde vamos a utilizar la función text.range, ¿okay? Que fue la primera que vimos en este segundo grupo. Text.range, ¿okay? Perdón. Vamos a colocarle aquí range en el título y aquí en el cuadro de fórmula vamos a escribir text range y aquí nos sale text.range en el IntelliSense. ¿Okay? Si no, le escriben así text.range tal cual como la ven en pantalla. Respetando esa sintaxis, vuelvo y repito. Abrimos paréntesis, nos pide, fíjense que siempre nos va a traer la sintaxis de las dos o de los parámetros que son obligatorios. En este caso nos está pidiendo texto. Vamos a decirle que el texto está en fecha y hora. ¿Okay? Y nos pide la posición donde se va a ubicar. Para ello, coma para indicar el segundo argumento. Y si yo quiero extraer los primeros, por ejemplo, vamos a suponer que quiero extraer solamente la fecha, ya sabemos que hay 8 caracteres, pero ¿desde qué posición? Desde la primera. En este caso sería la posición 0. ¿Okay? Y coma para el tercer argumento, que es el opcional, sería el conteo. Aquí aparece una vez que yo pongo la coma, me aparece el tercer argumento. Ok, una manera de fijarse si hay más argumentos, si no conocen bien la función. Y vamos a indicarle 8 caracteres. Vamos a cerrar el paréntesis y vamos a decirle aceptar. ¿Okay? En este caso, Power Query me genera la columna y solamente con el valor de fecha, que sería el mismo resultado que tenemos aquí en Start. ¿Okay? Ahora, ¿qué pasa si quisiéramos extraer de toda esa cadena solamente lo que corresponde al año? ¿Okay? Para saber cuál es el año, si es el único valor que queremos saber. Fíjense, sencillamente vamos aquí a nuestra barra de fórmula donde indicamos la función textRange como parte de esta función de las column. Ubíquense, es en este espacio de aquí, a la barra de fórmula, y nosotros le habíamos indicado 8,
Pero ahora si queremos extraer solamente el año, tenemos que saber la posición donde se encuentra el 2. Y el 2 en nuestra cadena de texto original se encuentra en la posición 4. ¿Okay? Inicia en la posición 4. Recuerden que está comenzando 0. Si está visualmente en la posición 5, significa que es para Power Query la posición 4. Restan unos, sencillamente. Entonces vamos a indicarle aquí, en vez de 0, vamos a indicarle que es la posición 4 y que nos va a extraer solamente 4 caracteres. Y con eso deberíamos estar extrayendo el año. Vamos a decirle validar y ahí está. Ahí en este caso extrayéramos el año solamente utilizando la función text.range. Lo mismo sucede con TextMiddle. Vamos a agregar columna personalizada. Bien. En columna personalizada sencillamente vamos a colocar middle, ¿okay? Como el título de nuestra columna para saber que eso significa eso. Y vamos aquí a decirle TextMiddle. ¿Okay? TextMiddle. Vamos a seleccionar la que tiene el punto en el medio, que es la función. Vamos sencillamente a abrir paréntesis. Vamos a indicarle fecha y hora. Y hacemos lo mismo. Vamos a indicarle que de la posición 4 me extraiga 4 caracteres para el año. Vamos a tener el mismo resultado que el anterior. Ok, damos a aceptar. Y fíjense cómo me trae el mismo resultado. Aquí se nos ha ido olvidando colocar los nombres de los pasos. Vamos aquí a darle el paso en el antepenúltimo, F2, cancelar, F2 y le ponemos act. Y en el siguiente paso era range. Vamos a ponerle F2, vamos a ponerle range, ok, para irlo identificando. Y este último paso, posicionamos sobre él, F2, ahí nos abre el editor del nombre y colocamos range. Ok, y ya con eso, perdón, middle. Disculpen, middle. Bien, muy bien. Ya estamos en el último paso entonces. Es la última tabla que tenemos aquí. Les decía, ¿cuál era la diferencia entre estas dos funciones? Que hacen lo mismo. La diferencia es si yo extraigo más cadenas de texto de la posición de lo que la cadena de texto original tiene como máximo. ¿Okay? Es decir, supongamos, ya sabemos que tienen las 8 de la fecha y las 6 de la hora. Entonces tendrían un total de 14 caracteres. Entonces imagínense ustedes que yo le diga que vamos a volver aquí al paso de range, ¿ok? Para hacer el cambio en range, la columna, que está la fórmula, fíjense bien en la barra de fórmula. Vamos a decirle que la posición 4 y le voy a poner un número alto, cualquiera. Vamos a ponerle 15 caracteres desde allí, por ejemplo. Ok, simplemente para que me sobrepase la cantidad de texto original que hay en la columna de fecha y hora. Vamos a darle a aceptar y fíjense ustedes cómo me arroja error. ¿Okay? Me está diciendo aquí en el error que el conteo o el argumento de conteo, ¿ok? Ese argumento está fuera del rango. Es decir, no puedo extraerte lo que me estás indicando porque ya me sobrepasaste el rango posible de extracción. Eso es lo que haría range en caso de que nos sobreexcedamos de esa cantidad de caracteres. Pero si vamos a middle, en middle, si se notan aquí, vamos a hacer lo mismo. Vamos a decirle aquí en la barra de fórmula que lo cambie por 15. Fíjense bien que dice aquí text middle 15 y vamos a darle validar y veamos qué pasa. Fíjense que ahí no pasa error, simplemente me extrae hasta donde llegue. Ok, hasta donde llegue esos 15 caracteres. Es decir, si mi carácter original se sobrepasa de ello, me va a traer hasta lo que encuentre hasta el final. Ok, si obviamente el rango cubre todos esos 15 caracteres que pretendo extraer, hasta esos 15 caracteres me extrae. Ok, espero que se haya comprendido esta parte de aquí. Porque range hace lo que hace y middle no genera error. Ok, esa es la diferencia entre ambas. Pero en funcionamiento es lo mismo. Muy bien. Si volvemos a range para dejarlo ya claro como quería que vieran qué hace cada una de las funciones, vamos a simplemente aquí a colocarle 4 de nuevo. Y aquí en middle vamos a colocarle también 4 de nuevo para que noten que es el mismo resultado. Muy bien. Ya vimos entonces este primer grupo de 5 funciones que lo que hacen es extraer dependiendo de una posición indicada. El siguiente grupo de funciones que vamos a ver se refieren a estas otras 3, que son las famosas funciones que me permiten extraer texto antes de un delimitador, después de un delimitador y entre delimitadores. Ok, estas funciones tienen ciertas características dependiendo del contexto en que estemos desenvolviendo. Entonces, vamos a verlas.
Ok, primero que nada vamos a ver la de text before delimiter. Text before delimiter lo que hace es retornarme aquella cadena de texto que esté antes de un delimitador indicado. El delimitador puede ser cualquier cosa, puede ser un carácter especial, normal, un espacio, una barra invertida, un guión, dos puntos, un punto. Esos pueden ser los delimitadores que normalmente estamos acostumbrados. Pero también pueden haber otros delimitadores, puede ser una letra en específica, puede ser un número en específico, ¿ok? Eso quiero que lo tengan en cuenta, o una palabra inclusive puede ser un delimitador también para nuestro entender dentro del Power Query. Muy bien, el text before delimiter y el text after delimiter también funcionan de la misma manera. Es lo mismo que el start y el end, solamente que uno lo va a extraer, obviamente, el texto que está antes del delimitador indicado y el otro lo va a hacer después del delimitador indicado. También existen otras opciones dentro de estas funciones que nos permiten indicarle si necesitamos hacerlo, porque a veces tenemos un texto donde tienen dos o tres delimitadores iguales, o sea, está separado, por ejemplo, por espacios, y nosotros necesitamos indicarle que el texto que necesitamos está en el segundo espacio que encuentra. ¿Ok? Dependiendo de dónde lo cuente, desde el inicio o desde el final. Esa es otra de las opciones que tienen estas dos funciones y ya lo vamos a ver en el ejercicio. Entonces, text before delimiter, lo que tiene como sintaxis, nos piden tres argumentos. El primero de ellos es en cuál cadena de texto necesitamos extraer la información. La segunda necesitamos indicarle el delimitador y necesitamos indicándolo, se lo necesitamos indicar como texto. ¿Ok? Y un tercer indicador opcional, que es el que le decía, si nosotros le debemos indicar cuántos, por ejemplo, dependiendo de dónde comencemos, cuántos delimitadores nosotros vamos a ignorar. ¿Ok? Nosotros vamos a ignorar. Es decir, si yo le digo el espacio, por ejemplo, entonces si hay tres espacios, decirle desde cuál de esos espacios es que va a empezar a contar y extraer la información. Es importante que lo tengan si es el contexto que ustedes tienen. Entonces vamos a irlo viendo sin indicarle este número, después indicándole ese número y después también indicándole la posición relativa, que es el otro tipo de argumento que le podemos indicar en ese tercer argumento, o ese tipo de expresión que podemos indicarle en este tercer argumento. Ok, vamos a ello. La función text after delimiter es lo mismo que ustedes están viendo, la misma sintaxis, si ustedes se ponen a ver. Ok, solamente que en este caso, el after, que significa después, lo va a hacer después de ese limitador, el otro lo va a hacer antes de ese limitador. ¿Ok? Y luego vemos la de between delimiter, que obviamente funciona un poco distinto a esto. Muy bien, vamos a ver estas dos primeras entonces. Para ello nos vamos a ir al segundo ejercicio, el que ustedes ven en el panel de consulta, llamado segundo ejercicio, el número 2, delimiters. ¿Okay? Vamos a seleccionar ese ejercicio y fíjense bien qué tenemos aquí. Aquí tenemos un grupo de números telefónicos inventados, donde en los primeros caracteres significa el código dedicado internacional. En este caso le puse un más 19. El segundo dígito o el segundo espacio, después del primer espacio, correspondería al número de discado directo nacional. Obviamente lo repetí para fines didácticos. ¿Ok? Y los cuatro últimos números que están separados en dos bloques, están separados si se ponen a ver por un espacio. ¿Ok? Pero significa ya el número como tal. ¿Ok? Entonces primero tenemos el discado directo internacional, luego tenemos aquí el discado directo nacional y por último tenemos los 8 dígitos del número. ¿Ok? Estos son números totalmente inventados. Muy bien. ¿Qué queremos hacer con esta cadena? Fíjense que aquí está en cadena de texto. Importante que esté en cadena de texto para que pueda funcionar bien cada una de las funciones del lenguaje M que vamos a utilizar. Muy bien. Y vamos a empezar con la función de text before delimiter. ¿Okay? Entonces vamos aquí a columna personalizada. Vamos a hacer la misma estrategia de los ejercicios pasados. Aquí le vamos a poner before, ¿okay? Before del. Vamos para no extender mucho más el nombre. Y vamos a ponerle aquí text, vamos a escribir before, ¿ok? Y aquí fíjense ya cómo nos salen las dos opciones que tenemos con ese nombre. La primera ya acuérdense que es la consulta, esta no es. Vamos a elegir la segunda, que es la que tiene el punto, o el cubo de color morado que se encuentra a la izquierda. Vamos a seleccionar y vamos a abrir el paréntesis. Ya el IntelliSense hace su trabajo, nos da las dos primeras opciones, o los dos primeros argumentos, que son los argumentos obligatorios. El primero es que le indiquemos, en este caso, desde dónde va
a extraer. Como queremos extraer los textos que se encuentran antes de una determinada cadena de texto, nosotros, ¿qué le vamos a decir? Por ejemplo, vamos a suponer que yo quiero extraer el código dedicado internacional, que sería el más 39. Eso es lo único que quiero extraer de esa cadena de texto. Entonces le tengo que decir que el espacio, ¿ok? Lo que se encuentre antes del espacio. Bien, entonces aquí le vamos a decir, fíjense bien, vamos a elegir la columna números telefónicos, coma, y vamos en este primer ejemplo, vamos a seleccionar el delimitador, que en este caso sería el espacio. Para indicárselo, me dice que lo tengo que hacer como texto. Por lo tanto, abro comillas y dentro de las comillas, fíjense que me abre las dos comillas, le vamos a dar un espacio. De esa manera estamos indicando que nuestro delimitador es el carácter que significa espacio. Ok, vamos a cerrar el paréntesis para cumplir con la sintaxis y vamos a decirle a aceptar. Okay. En este caso, fíjense que me extrajo el número 39, okay, que era el que yo quería extraer. Okay, entonces a esta columna vamos a cambiarle un poquito el nombre, vamos aquí y vamos a ponerle before delimitador 1. Okay. Ahora fíjense bien, ¿por qué le voy a ponerle este nombre? Porque vamos a seguir haciendo ejemplos con el before delimiter. Bien. El segundo ejemplo que tenemos con before delimiter es que supongamos que queremos extraer solamente lo que está desde el segundo espacio hacia atrás. Fíjense, segundo espacio hacia atrás. Fíjense que estamos el primero y aquí está el segundo. ¿Ok? El segundo. Esta cadena de texto tiene 3 espacios entre sí. Perfecto. Entonces tengo 3 delimitadores que son el mismo, que en este caso es espacio. Supongamos que quiero extraer todo el texto, la cadena de texto que se encuentra antes del segundo espacio. ¿Ok? Entonces quiero extraer el dictado directo internacional, el espacio que se encuentra en el medio y el código dedicado directo nacional solamente. Entonces para ello vamos a columna personalizada, vamos a cambiarle el nombre de una vez, F2, y vamos a colocarle before 1, ¿okay? Para saber que ese es el paso, el primer paso. O el primer ejemplo del primer paso. Vamos aquí a columna personalizada. Columna personalizada, aquí le vamos a cambiar el nombre a la columna y vamos a poner before delimiter 2, ¿ok? Ya le llamamos la primera 1, ahora esta la vamos a llamar 2. Vamos a colocar text otra vez, before delimiters, ya saben que escogen la del cubo o la que tiene el punto en el medio. Vamos a abrir paréntesis, nuestra columna de texto es número telefónico, coma, el delimitador, ya dijimos que era el espacio, y aquí es donde viene el otro ejemplo para utilizar el tercer argumento. Para poderle indicar que ignore el primer espacio y sea el segundo espacio, sencillamente vamos aquí a coma, ¿ok? Y nos va a decir el indicador. Ese indicador tenemos que decirle cuántos indicadores va a ignorar, no en qué posición se encuentra el espacio, es cuántos delimitadores va a ignorar desde el principio, ¿ok? En este caso, le vamos a decir que ignore uno, ¿ok? Que ignore uno. Así de sencillo. Vamos aquí a cerrar el paréntesis y vamos a darle a aceptar. Y fíjense lo que va a pasar. ¿Ves? Él ignora el primero y se va de una vez al segundo que encuentre. ¿Ok? Porque está comentando antes de ese delimitador. Muy bien. Eso en caso de que queramos separar los dos, toda la cadena de texto que se encuentra en el segundo delimitador denominado espacio. Vamos a un tercer ejemplo. Ok, vamos a un tercer ejemplo. Aquí nosotros podemos indicarle incluso desde dónde van a comenzar a contar ese indicador o este índice que ignora la cantidad de espacio. Ok, para ello vamos a llamar entonces otra columna personalizada que sería nuestro tercer ejemplo de before delimiter. Lo mismo vamos a hacer con after, pero ya ustedes van a ver cómo funciona también after. Obviamente toda la cadena de texto posterior. Entonces fíjense, supongamos entonces aquí vamos a llamarlo en nuestro paso, vamos a decirle F2 y vamos a llamarlo before 2. ¿Ok? Before 2. Vamos al tercer ejemplo de esta función. Fíjense, columna personalizada. Vamos a columna personalizada. Vamos a llamar aquí por del número 3. El número 3 y vamos a escribir otra vez nuestra función text before delimiters. Escogemos la que tiene el punto. Vamos a abrir paréntesis y le decimos de la función de números telefónicos, ¿ok? De esa cadena de texto que se encuentra en la columna números telefónicos, coma, el delimitador va a ser el espacio. Bien,
lo indicamos, entre el espacio entre comillas, coma para el tercer delimitador. Aquí, fíjense que nos dice any, ¿okay? Any, como tal. Quiere decir que se lo podemos indicar o valor numérico si es un solo valor único, ya como valor numérico, pero si vamos a indicar varias condiciones, ¿okay? de ignorar, ya ustedes van a ver a qué me refiero, debemos indicárselo como tipo lista. Vamos aquí a escape, ¿okay? Escape para salir del marcador ese rojo que tenía. Y vamos a encerrar entre llaves para indicarlo en lista lo siguiente. Fíjense, voy a cerrar ahora mis llaves y dentro de esas llaves le voy a indicar primero el índice. Supongamos que yo le diga, oye, quiero que me extraigas, que me ignores el primer delimitador. ¿Okay? Pero el primer delimitador me lo ignores desde el final del texto, de la cadena de texto. Ese es el que vas a ignorar. Y me vas a sacar todo lo que se encuentre desde el segundo delimitador hacia atrás, contando desde el final hacia el inicio. ¿Okay? ¿Cómo le indicamos eso? Fíjense, yo le voy a decir 1, por ejemplo, le voy a decir punto y coma, perdón, coma, voy a dar el segundo argumento del segundo parámetro de este tercer argumento y le voy a indicar, fíjense que hay una función que se llama relative position from end y relative position from start. Vamos a escoger relative position from end para el ejemplo que les estoy diciendo. Y ustedes van a ver lo que va a pasar. Ahí lo dejamos. Fíjense bien. Vamos a cerrar el paréntesis y vamos a decirle aceptar. Y veamos qué pasa. ¿Qué hizo? Hizo lo mismo que el before delimiter 2. Como hay tres delimitadores que son el espacio. Entonces, ¿qué hizo? Como yo le dije, ignórame uno, pero desde el final hacia adelante lo que está haciendo en realidad Power Queries es eliminando esto, o sea, ignorando este y contando el segundo. Perfecto, contando el segundo. Y a partir de allí es que va a extraer la información. Ahora, si yo quiero obtener con este mismo método los dos primeros, obviamente es algo burdo, pero para que ustedes entiendan, estos dos primeros, tal cual como está en la columna 1, la manera de hacerlo sería, vamos a la barra de fórmula y en vez de decirle que ignore uno, que ignore dos. En este caso, ignore los dos primeros delimitadores que se encuentran dentro de la cadena, pero contando desde el final de la cadena hasta el inicio de la cadena. Vamos aquí entonces a darle validar y fíjense lo que pasa. Ahí me extrae más 39, que es el mismo resultado de before delimiter 1. Ahora, ¿qué pasaría si yo le digo que no ignore 1, pero que lo cuente desde el final y no desde el inicio? Aquí nos vamos otra vez a la barra de fórmula y en vez de 2 le ponemos 0. Recuerden que las posiciones se encuentran desde 0, se cuentan desde 0. Vamos a decirle a aceptar y vamos a ver qué pasa. Fíjense que ahora me extrajo todo lo que estaba antes de este delimitador, que sería en este caso el tercero. Ustedes dirán, bueno, pero para eso no existe la de after. Sí, es verdad, desde el tercer delimitador, pero fíjense cómo llegamos a los mismos resultados dependiendo de cómo estemos utilizando nuestra función. Ok, vamos a dejarlo así y vamos a hacer ahora, vamos a utilizar la text after delimiter. Bien, vamos a primero a renombrar este paso, presionamos sobre él, F2 y le ponemos before 3. Ahora vamos a comenzar con las funciones de after. Ok, rápidamente. Las funciones de after funciona igual, solamente es dependiendo de la posición que le estemos diciendo, pero va a extraer el texto que está después de ese delimitador que le indiquemos. ¿Okay? Entonces vamos de una vez a incorporar una columna personalizada. A llamar aquí esta columna after 1. ¿Ok? Y en vez de text before vamos a escribir text after de después y elegimos la que tiene el cubito. ¿Okay? Text.after delimiter. Bien. Abrimos paréntesis. Lo mismo. Seleccionamos números telefónicos y supongamos que queremos extraer, fíjense aquí, que extraer los números solamente que corresponden al número telefónico. No necesito ni el discado internacional ni el discado nacional. Necesito solamente los últimos 8 o 9 caracteres, incluyendo el espacio. Muy bien, vamos a decirle coma. Y lo que le vamos a decir entonces es que el delimitador es el espacio. Bien. Y coma. ¿Ok? Si yo aquí cierro paréntesis, obviamente lo que me va a extraer es todo lo que esté después del primer
espacio. Vamos a hacerlo. Fíjense, no le vamos a indicar ningún índice, simplemente vamos a llegar hasta allí, que son los dos argumentos obligatorios. Vamos a darle a aceptar. Y fíjense que el before 1 lo que hace es ahora extraerme desde el código de discado nacional y el resto de los números. Este es el aster 1. Vamos a hacer el aster 2, que es parecido a este, es decir, vamos a indicarle que lo haga desde la segunda posición, o sea, la segunda posición del delimitador. Y así nos va a extraer solamente los números telefónicos que necesito. Vamos aquí a renombrar el paso, F2, y le vamos a poner aster 1. ¿No? Yo la A, aster 1. ¿Okay? Vamos a columna personalizada y vamos a llamar a esta columna after 2. El igual, colocamos text after delimiter, seleccionamos la que corresponde a la función, vamos a abrir paréntesis, números telefónicos donde se encuentra nuestra cadena de texto, coma, el espacio, ¿okay? Sería nuestro delimitador, y aquí le vamos a decir que ignore 1, ¿okay? Que ignore 1. Bien, ignórame 1. Vamos aquí a cerrar el paréntesis, damos a aceptar. Y fíjense aquí cómo me extrajo solamente lo que corresponde al número telefónico sin meter discado internacional ni discado nacional. Eso es lo que hace la función, dependiendo de qué cantidad de delimitadores quiere que ignore. Bien, supongamos que quiero el segundo. Fíjense que ignore 2, aquí ignora 2. Ok, los dos primeros, y vamos aquí a darle a aceptar, y lo que me va a separar es los últimos 4 dígitos de esa cadena de texto. Pero ¿qué pasa si yo le indico que ignore 3? Que son los 3 indicadores, los 3 índices. Vamos a darle validar. Y lo que hace es generarme una cadena vacía. ¿Por qué? Porque simplemente al decirle que ya ignore los 3 primeros y nada más tengo 3 delimitadores con esa característica de espacio, sencillamente me va a traer una cadena vacía. Me va a traer nada. ¿Okay? Entonces, eso para que lo tengan en cuenta dentro del ejercicio. Si pongo 4, 5, lo que sea, fíjense aquí que me sigue trayendo la cadena vacía. Eso para que lo tengan en cuenta. Entonces vamos a colocar aquí otra vez número 1, que ignore 1, ¿okay? Para que me lo cuente desde el segundo delimitador. ¿Okay? Y así tengo el número. Muy bien, eso para que ustedes entiendan qué pasa si me excedo de la cantidad de delimitadores que tengo. Muy bien, vamos a llamar este paso ahora aster 2. Bien, y vamos a el siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo es igual, con la relative position start, en este caso, para hacerlo de forma inversa y poder obtener los mismos resultados que obtuvimos en aster 1 en aster 2. ¿Okay? Vamos aquí a columna personalizada. Vamos a llamarla after 3, la columna, y vamos a llamar nuestra función text aster delimiter. Vamos a abrir paréntesis, vamos a seleccionar números telefónicos, coma, y el delimitador ya sabemos que es el espacio. Bien, dentro de comillas, claro está, coma, y el tercer delimitador se lo vamos a indicar en forma de lista. ¿Okay? Así para eso abrimos y cerramos unas llaves, ¿ok? No sé cómo lo llaman en otros países, aquí yo lo llamamos llaves. En el medio de ellas, obviamente, vamos a hacer ese listadito que nos piden. Entonces vamos a decirle, por ejemplo, que elimine o que tome en cuenta o ignore un carácter, o sea, o uno de los delimitadores, el primer delimitador, y se vaya al segundo, pero le vamos a decir en este caso que lo haga desde el inicio. Recuerden que estamos after delimiter. Ahora le vamos a decir que lo haga que lo cuente desde el inicio, es decir, ignórame desde el inicio el primer carácter que vea. O sea, le estamos dando como la inversa a la dirección del conteo de delimitadores que va a hacer Power Query. Vamos a cerrar paréntesis y vamos a ver qué pasa. En este caso, lo que hizo fue traernos el mismo resultado de aster 2. ¿Okay? Mismo resultado de aster 2. Fíjense que le dije, ignórame 1, pero cuenta ese 1 desde atrás hacia adelante. Desde el final hacia el inicio. Perdón, desde el inicio hacia el final. Como le dije 1, me está contando el del medio. Si yo le digo 2 aquí, que lo cuente, que me ignore desde el inicio. Perdón, aquí borré. Vamos al scale. Si yo le digo aquí que me ignore 2 desde el inicio, ¿ok? Que me ignore 2 desde el inicio, ¿qué creen ustedes que me va a traer? Vamos a ver, vayan pensándolo. Denle pausa al video y vean que ustedes qué puede traer esto. Que yo le diga,
Ignórame 2, pero ignóralo desde el inicio. Pero extráeme todo el texto que esté después de ese limitador que encuentras que te estoy indicando aquí. Bien, denle pausa al video y vuelvan para que ustedes vean. Bueno, si están aquí es que ya lo hicieron. Vamos a decirle validar y nos trae el resultado de los últimos dígitos. ¿Ves? Entonces, dependiendo cómo yo le diga que cuente los delimitadores desde donde lo cuenta, si desde el inicio o desde el final, el resultado obviamente va a ser algo distinto. Bien, entonces ese ya sería lo que es before y after delimiter. Ahora vamos a ver between delimiter. De ello vamos a renombrar nuestro último paso. Lo vamos a llamar after 3. Y ahora sí vamos a ver de qué trata esa función. Text between delimiter. Fíjense, text between delimiter me devuelve la posición de un texto especificado con un delimitador como inicio y un delimitador que le indiquemos como final. ¿Okay? También podemos indicarle de manera opcional un índice de inicio para indicarle cuál es la ocurrencia, o sea, a partir de cuál delimitador que encuentre, dependiendo de la dirección que le digamos, así como vimos en los anteriores, quiere que cuente el delimitador, ¿ok? Porque pueden haber delimitadores iguales dentro de la cadena de texto. Bien, si no se lo indicamos, obviamente va a contar el primero que encuentre, ¿ya? Y también, también le podemos indicar el número o el indicador final, es decir, cuántos va a ignorar desde el final para traer dependiendo de lo que queramos extraer de la cadena de texto. Muy bien, vamos entonces a ver su sintaxis. La sintaxis de esta función es algo distinta a la que acabamos de ver, pero el funcionamiento prácticamente lo único que estamos incluyendo son dos delimitadores. Lo primero es una cadena de texto, que en este caso sería nuestra columna ya que vimos, la columna donde tenemos toda la cadena de texto original. Le vamos a indicar cuál es el delimitador inicial, se lo tenemos que indicar en forma de texto, o sea, entre comillas. El delimitador final, el texto entre comillas también, y de manera opcional tenemos otros dos. Estos serían el start index as any, es decir, se lo podemos indicar si es una sola unidad, o sea, le vamos a indicar nada más el número de ocurrencia o el número a partir de qué delimitador va a contar, se lo podemos indicar básicamente como número solamente, pero si le vamos a indicar que lo cuente desde el inicio, desde el final, como en las funciones anteriores, se lo tenemos que indicar encerrados entre llaves para indicárselo como lista. ¿Okay? Igual sucede con el index, es decir, cuántos delimitadores desde el final vas a ignorar. ¿Ok? Y también se lo podemos indicar, bien sea como un número solamente o bien sea como una lista que contenga ese número a ignorar y desde dónde lo va a contar, si desde el principio o desde el final. Muy bien, vamos a ver entonces cómo funciona esta función, valga la redundancia. Vámonos de nuevo a nuestro ejercicio número 2 de delimitadores, trabajando la after y before. Vamos a agregar una columna personalizada. En esa columna personalizada le vamos a indicar que se va a llamar between 1. Bien, esa es la columna between 1. Vamos a hacer el primer ejercicio. Vamos a llamar text between, perdón, vamos a escribir text between y aquí nos va a traer text.betweenDelimiters. Vamos a seleccionarla. ¿Okay? Vamos a abrir paréntesis. El texto se encuentra en números telefónicos, el texto con el que estamos trabajando. Vamos a darle coma, ¿ok? Para indicarle cuál es el delimitador inicial. Entonces, en este caso, yo le voy a indicar que el delimitador inicial es el espacio. Bien, vamos a indicarle ahora cuál es el delimitador final. El delimitador final también va a ser, en este caso, un espacio. Bien, vamos a ver qué nos trae esa función, indicando nada más con los tres primeros argumentos que son los obligatorios. Vamos a cerrar, vamos a decirle aceptar y el resultado que nos trae es un 9. ¿Por qué un 9? Porque justamente está contando el primer delimitador y después cuenta el segundo delimitador, que sería el otro espacio. Y por lo tanto nos trae el discado directo nacional solamente. Bien, ahora, ¿qué pasa si queremos extraer el 39 pero sin el símbolo de más? ¿Okay? 39 pero sin el símbolo de más. Fíjense, lo que hacemos es hacia acá y en vez de espacio le vamos a colocar el signo de más. ¿Okay? Buscamos el signo de más y el primer espacio que encuentre como fin. Los dos que se encuentran dentro de ese delimitador nos va a traer ahora el número 39 pero sin el símbolo de más. ¿Ok?
está contando esto como dos delimitados. Muy bien. Ese sería como el primer ejemplo. Bien, ya vieron lo que pasa si yo le indico dos espacios, si le indico el símbolo de un delimitador o dos delimitadores distintos. Bien, siempre, si yo no se lo indico, va a contar desde la primera vez que encuentre ese delimitador y el final va a ser el primer delimitador de espacio que encuentre después de haber encontrado el primero. Bien, eso es lo que hace esta función en sus tres argumentos obligatorios. Vamos a, vamos a ponerlo un poco más compleja. Vamos a cambiar el paso aquí. Del paso, F2 sobre él, y vamos a ponerle between 1. ¿Okay? Vamos al segundo ejemplo de esta función. Columna personalizada. Y una vez que abra el cuadro de diálogo, vamos a colocar aquí between 2. ¿Okay? Ustedes pueden colocar lo que ustedes quieran. Vamos aquí a text. ¿Okay? Escribimos text between y elegimos la función text.between. ¿Okay? Vamos entonces a abrir función, ese paréntesis, vamos a indicarle números telefónicos, ¿ok? Ahora vamos a decirle aquí, fíjense que tome el primer espacio, ¿ok? Vamos a decirle, coma, el segundo espacio, ¿ok? Que ya lo hicimos en la primera, en el primer ejemplo. Bien, eso nos extraería el número 9, ¿cierto? Pero supongamos que yo no quiero ese número, yo quiero los primeros, los 4 dígitos que están aquí entre el segundo espacio y el tercer espacio. Para ello, vamos a decirle coma y cuántos va a ignorar a la primera. ¿Cuántos caracteres va a ignorar a la primera? O cuántos delimitadores. Yo le voy a decir que sea el primero. Y el último simplemente no lo voy a indicar. ¿Okay? Porque necesito que cuente a partir del segundo delimitador. Obviamente, después que encuentre este, el final va a ser el tercer delimitador. Bien, vamos a decirle aceptar. ¿Qué pasa? Nos extrajo solamente los primeros 4 dígitos del número telefónico. ¿Okay? Los 4 dígitos del número. Eso es lo que hizo. Ahora, si yo le indico aquí el número 2, ¿okay? Quiere decir, ignórame los dos primeros. Vamos entonces a darle espacio y fíjense que lo que nos trae es los últimos dos. ¿Ok? Ya saben que si le digo 3, la cadena va a ser vacía. Vamos a probarlo. Para que ustedes vean. Si le digo 3, ignórame 3. Entonces aquí en este caso me va a traer una cadena vacía. Entonces vamos a dejarlo en el número 1 para que se entienda. Ahora bien, si yo quiero ignorar también uno de los espacios al inicio, por ejemplo, si yo le digo que aquí, en vez de ignorarme 1, me ignores 0, ¿okay? No me ignores ninguno, y quiero que me ignores 1 desde el final hacia la izquierda, ¿ok? Veamos qué pasa. Sería el segundo indicador. Aquí between 2 me trajera, en todo caso, el código 9, bien, el código 9, que sería el indicador directo nacional, y los primeros 4 números. ¿Por qué? Porque al principio simplemente no ignoró delimitador. Tomó este como el primer delimitador. Pero al indicarle que el segundo delimitador me ignore este señor y me ignore 1, entonces sencillamente lo está tomando este como el indicador final. O sea, me está ignorando este segundo y me está tomando el tercero. Y así me está extrayendo solamente estos números que se encuentran en el. ¿Okay? Eso es lo que hace esta función de bit delimiter. ¿Okay? Entonces ya con esto ustedes ya saben cómo hacer uso de la misma. Muy bien, vamos a hacer aquí entonces. Vamos a pararnos en este paso y vamos a renombrar. P2, renombramos y ponemos between 2. ¿Okay? Ahora vamos a ver nuestro último grupo de funciones de extracción, que en este caso serían text.select y text.remove. ¿Okay? Vamos a ver ese grupo ahora. Bien, en este caso vamos a ver ahora la función textselect. Para ello vamos a seleccionar la sintaxis aquí en el grupo de funciones para ver de qué se trata. Esta función lo que hace es que nosotros le vamos a indicar cuáles son los caracteres que queremos extraer de esa cadena de texto. ¿Okay? Solo esos caracteres que queremos extraer de esa cadena de texto. Se lo vamos a especificar a través de una lista. ¿Okay? ¿Cómo hacemos esto? Fíjense. Aquí en la sintaxis de la función, ¿qué nos pide? Nos pide un texto o dónde se encuentra esa cadena de texto, la cual voy a extraer esa información. Y luego nos pide
como un recuadro o un listado de cuáles son los caracteres que yo quiero que extraiga. ¿Bien? Y lo que lo va a arrojar es un texto. Bien, esta función es case sensitive, es decir, si estamos hablando de mayúsculas y minúsculas, tal cual las va a reconocer como se la indiquemos. ¿Okay? Entonces vamos a ver la versatilidad de esta función. Ahora, si esta selecciona o extrae los caracteres que le estamos indicando dentro de un listado, ¿cuáles son los caracteres que me va a extraer la cadena de texto? También es cierto que la text remove sería lo contrario, es decir, me va a remover esos caracteres que yo le indique. ¿Ok? En una los va a seleccionar y me los va a extraer, y en la otra simplemente lo va a extraer la cadena de texto y me va a traer el resto de la cadena de texto. Eso es lo que hace text remove. Muy bien, para ello lo vamos a ver en dos ejemplos. Fíjense. Vamos aquí, fíjense que tiene la misma sintaxis. ¿Okay? Solamente que ahora aquí en el otro se llama select, en el otro se llama remove, o sea, cuáles son los textos que voy a remover, que voy a quitar de esa cadena de texto. Muy bien, recuerden que estas dos funciones son case sensitive. Vamos al tercer ejercicio o al número 3. Aquí tenemos un listado de nombres, ¿okay? Una cierta cantidad de listados de nombres, dentro de los cuales cada uno de los nombres, tanto los nombres como los apellidos, comienzan con mayúscula. Y el resto, si se ponen a ver, es minúscula. Recuerden el case sensitive. Este ejercicio vamos a utilizar la función textSelect. Y textSelect, supongamos que queremos extraer las iniciales de cada uno de esos nombres. ¿Okay? Las iniciales de cada uno de esos nombres. Bien, entonces, ¿cómo hacemos para extraer las iniciales de cada uno de esos nombres? Bueno, sencillo, señores. Vamos a columna personalizada y aquí es donde textSelect nos va a ayudar. Entonces, fíjense que las primeras letras de cada una de las iniciales de tanto de los nombres como los apellidos están en mayúscula. ¿Okay? Entonces vamos aquí a llamar a esta select como tal, vamos a llamarla select, o iniciales, vamos a llamarla iniciales porque vamos a hacer un solo ejemplo aquí, solamente para que entremos en contexto de qué hace la función textSelect. Vamos acá a llamar textSelect. ¿Okay? Elegimos la función, recuerden que la del cubito morado o violeta, o textSelect, abrimos paréntesis. ¿Dónde se encuentra el texto? El texto está en la columna llamada nombres y apellidos, y aquí es donde viene la indicación o la magia de esta función. Nos pide cuáles son los caracteres o select charts que voy a seleccionar, ¿ok? ¿Cuáles son los caracteres de esa cadena que voy a seleccionar? Entonces aquí en lista, fíjense, modo de lista, abrimos y cerramos llaves, ¿ok? Y en el medio, como yo no sé si todos son iguales o cuáles son los caracteres que representan las iniciales, tenemos que indicárselos todos, ¿ok? Entonces, ¿para qué? Pero sí sé que están en mayúscula. Son los únicos caracteres que están en mayúsculas, las iniciales justamente. Entonces, miren, imagínense ustedes que ustedes tengan aquí entre las llaves y lo único que vamos a hacer es esto, señor. Entre comillas, vamos a indicarle la A mayúscula, ¿ok? Y luego de esa primera letra que le estamos indicando en texto, ponemos dos puntos y entre comillas le colocamos la Z, o sea que vaya desde la A hasta la Z. Fíjense aquí que tiene los dos puntos. Eso quiere decir que vaya desde la A hasta la Z. Le estamos dando una continuidad en una lista. Y así no tenemos que escribirla cada letra por separado. Ok, esta es una manera de decirle que la cadena de texto la quiero seguir. Bien, vamos a cerrar nuestro paréntesis. Y miren lo que va a pasar. Vamos a decirle aceptar. Y en este caso, fíjense cómo me extrajo las iniciales de cada una de las cadenas de texto. No importa que tenga 4, no importa que... Aquí, por ejemplo, claro, aquí me trajo, fíjense la tercera, fíjense lo interesante de esto. Aquí me extrajo solamente 3 caracteres, MPC. ¿Qué pasó con el ángel, con el nombre de ángel? ¿Ok? ¿Por qué? Porque tiene un acento. ¿Se recuerdan que les dije case sensitive? Entonces, si nosotros queremos que reconozca estas letras o estas vocales, que son las únicas que deben tener acento, ¿ok? Si respetamos obviamente las reglas gramaticales del español, ¿cómo podemos arreglar ese tema? Para que me traiga la A con el acento. Bien, o podemos sustituir los acentos aquí sencillamente, pero tendríamos que utilizar una función de reemplazo y convertirla en de reemplazo. Vamos a utilizar la primera. Entonces, extraer las letras que tengan acento. Bien, vamos aquí de nuevo, volvemos a nuestra función o simplemente vamos acá a la barra de fórmula de este último paso. Y fíjense aquí, vamos a indicarle, ¿okay?
Estamos indicando una lista de valores. Ok, esta primera lista sería una lista de las A a la Z, pero vamos a ponerle coma y vamos a empezar a indicarle, ¿ok? La A, pero con acento, perdón, la A pero en mayúscula con acento. Y ya sabemos que son todas las vocales las que pueden llevar acento. Entonces vamos rápidamente a ponerle el acento en la E mayúscula. Vamos a continuar. Vamos a ponerle entre comillas el acento con la I mayúscula. Bien. Vamos otra vez a coma. Vamos a colocarle entre comillas el acento con la O. Perfecto, la O acentuada. Y coma, y por último nos quedaría la U acentuada. Recuerden, tener que indicárselo en mayúscula y con el acento. ¿Bien? Ya de esa manera vamos a decirle entonces que validemos y vamos a ver qué pasa. Ahora sí, fíjense que aquí ya sí me incorpora la A pero acentuada. Nosotros lo que queríamos eran las iniciales de los nombres, ¿verdad? Igual sucede aquí en este carácter, en esta fila 20, que tiene el lábil acentuado y fíjense cómo me lo trae. Esa es la manera de indicarle cuáles son los caracteres que quiero que seleccione. ¿Ok? Tengan en cuenta los caracteres acentuados porque es case sensitive, como ya habíamos establecido. Bien, vamos al número 4. Bien. Y aquí fíjense esta cadena de texto. Esta cadena de texto trae varios caracteres entre numéricos y letras en mayúscula y minúscula, pero también trae caracteres especiales. Entonces aquí vamos a utilizar la text select. Ya la text select vieron qué hace. Ahora vamos a utilizar aquí la text remove. ¿Ok? Supongamos que nosotros queremos solamente los valores numéricos. Supongamos que nosotros queremos solamente los valores numéricos. Vamos a seleccionar nuestra función de texto. Vamos a columna personalizada. Y vamos rápidamente aquí a poner la función o el nombre de remove 1, por ejemplo. Remove 1. Vamos a hacer algunos, por lo menos 2 o 3 ejemplos con esta función. Vamos a llamar a nuestra función text remove, ¿okay? Text.remove. Vamos a abrir paréntesis y funciona la misma sintaxis que vimos en la anterior. Seleccionamos la columna que dice texto, que es donde está nuestro texto extraer, y supongamos que queremos extraer los números. Aquí vamos a abrir una lista, es decir, par de llaves, una de apertura y una de cierre, y vamos a indicarle, fíjense aquí, voy a extraer los números, pero necesito indicárselo como texto. ¿Okay? No puedo decirle 1, ¿okay? O 0, porque también el 0 es un valor, 2 puntos, y ponerle el número 9, por ejemplo. Serían del 0 al 9, que son los únicos dígitos que existen. Lo demás es combinaciones de números, ¿cierto? Vamos a dejarlo así para que ustedes vean lo que pasa. Vamos aquí a ponerle paréntesis, vamos a aceptar y fíjense que nos da error. ¿Por qué nos da error? Porque no puede convertir el valor 0 ni ninguno de estos en un valor de tipo texto. Entonces tenemos que indicárselo de texto porque estamos trabajando con texto. Recuerden, para hacer eso, entonces sencillamente vamos aquí volvemos a nuestra barra de fórmula y cada uno de estos números los vamos a encerrar entre comillas, porque tenemos que indicárselo en texto. Que cada número, no toda la expresión, cada número. Cerramos el 0 y ahora encerramos el 9, después de los 2 puntos. Los 2 puntos no encierran entre comillas, ¿okay? Porque eso para indicarle una secuencia numérica. Y ya con esta manera, si validamos, vamos a ver ahora que sí, perdón, disculpen, habíamos dicho que íbamos a extraer, eran los números, ¿cierto? Aquí lo que hicimos fue extraer todos los caracteres distintos a números porque estamos hablando de text remove. Ok, perfecto. Vamos a dejar esta de esta manera. Bien, vamos a volver al paso anterior. Volvemos otra vez a este paso y fíjense que aquí nos dice solo caracteres distintos. Entonces vamos a renombrar el paso. Vamos a ponerle no números, por ejemplo, no números. Ok, vamos a dejar el paso así porque también eso es lo que íbamos a hacer posteriormente. Ahora sí, vamos a extraer solo los números, ¿cierto? Entonces en este caso le estábamos diciendo que de esta cadena de caracteres sencillamente remueva lo que es número, lo que es valor número, porque estamos utilizando text remove. Bien, explico un poco con TextCell. El ejemplo igualito lo iba a desarrollar. Vamos a columna personalizada. Y en columna personalizada vamos a indicarle rápidamente que se va a llamar remove 2. ¿Ok? Vamos acá a remove 2 y vamos a decirle text remove. Vamos a abrir paréntesis. Le decimos que nuestro texto está en la primera columna, que es la de texto,
coma, y le vamos a indicar dentro de la lista, fíjense, vamos a abrir, cerrar comillas, perdón, llaves, y vamos a hacer lo mismo que hicimos allá para arrancar todo lo que es las cadenas de, de caracteres y dejar solamente los valores numéricos. Ok, claro, es más fácil hacerlo con TextSelect, pero quiero que vean cómo funciona esto con TextRemove. Porque en TextSelect yo le indicaría nada más esa cadena de números anteriormente. En vez de Remove le pongo Select y me extraería solamente los números. Pero vamos a hacerlo de esta manera. Ahora, fíjense. Para hacerle eso, yo le debería indicar las letras mayúsculas, ok, la cadena de A y que vaya hasta 2 puntos, hasta la Z. Bien, hasta la Z. Ok. En este caso yo sé que esta data no tiene acentos ninguna de las letras vocales, ¿ok? Entonces no nos preocupemos por eso. Pero lo que sí tiene es letras mayúsculas y letras minúsculas. Aquí vamos a colocar coma y ahora vamos a indicarle una segunda cadena, ¿ok? Que se iría desde la A minúscula, 2 puntos, abrimos comillas otra vez hasta la Z minúscula, ¿ok? En caso de que encuentre mayúsculas y minúsculas. Pero también vemos que tiene un arroba medio. Es el único carácter especial que tiene esta cadena para este ejemplo. Vamos al final de esta segunda cadena, vamos a decirle coma y vamos a decirle el arroba, que sería nuestra tercera cadena de texto a remover. Vamos a cerrarlo entre paréntesis y esto nos debería traer solamente los dígitos o números que se encuentran dentro de toda la cadena de texto. Así le aceptar. Y si se fijan, ve que me trae solamente lo que corresponde a valores numéricos. Obviamente me lo está trayendo como any porque estamos extrayendo una cadena de texto. Puedo convertir esto a números, obviamente. Los que le decía, si nosotros queremos extraer solamente los números, ¿okay? Y aquí que extraímos las letras, vemos los números, pero también para estas dos podemos utilizar esta misma forma y simplemente en vez de text remove ponemos text select, ¿ok? Y nos traería en un caso las letras y los caracteres y en el otro caso nos traería solamente la cadena numérica. Vamos a hacerlo rápidamente, columna personalizada. Bien, vamos a llamarlo remove 3. Vamos aquí al igual y le ponemos text select para que ustedes vean la diferencia rápidamente. Text select, abrimos y hacemos lo mismo, señores. Miren, agarramos texto, coma y le ponemos en lista que me extraiga los valores numéricos. Ya saben que lo tenemos que poner en una cadena de texto, tenemos que ponerlo tal cual como los números, ¿okay? Pero encerrados entre comillas. Vamos aquí al 9, ¿okay? Del 0 al 9, que son los únicos números válidos. Vemos una combinación, como les dije. Vamos aquí a cerrar el paréntesis y aceptamos. Bien, y ahí nos hace la misma función que lo hace remove. Y si lo hiciéramos con la cadena de texto, o sea, sería copiarnos el paso remove 2, ¿okay? Que sería solo números. Y aquí lo único que hacemos es cambiarle a text select y nos traería solamente estos caracteres que estamos en un caso lo selecciona, en otro caso lo remueve. Y ya con esto vimos entonces todas estas 10 funciones de texto que son de extracción, son las que más se utilizan. Obviamente hay otras funciones de extracción, pero estas son las más utilizadas y las que debemos conocer para poder enfrentar algunos escenarios que se nos pueda presentar. Entonces, bueno, si te gustó este video, por favor regálame un like. Suscríbete a mi canal si aún no lo has hecho. Déjame en la caja de comentarios qué te pareció el video, qué te pareció este ejercicio. No me queda más que agradecerte por tu tiempo y nos vemos en el próximo video. Hasta entonces.